hay un planteamiento que has hecho que es el de esta transición no pueden liderarla los mismos, ni los mismos que llevaron unas políticas industriales determinadas, ni la transición puede quedar en las mismas empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Langreo, la gran transición pendiente que ahora mismo tiene el municipio de Langreo es el cierre de la técnica, ¿no?, de Iberdrola. Los mismos no deben llevarla a cabo, pero no es un poco contradictorio porque yo creo que Iberdrola debería poner sobre la mesa alternativas a todo lo que se ha ido con su marcha, ¿no? Entonces ellos también tendrían que tener esa responsabilidad de impulsar proyectos que hagan que la transición de su marcha no deje un panorama desierto. No sé si me explico lo que planteo. Sí, perfectamente. Sí, aquí todo es un concepto de corresponsabilidad, ¿no? O sea, no es únicamente coge el dinero y huye, sino que dentro de la pérdida de peso industrial que es en la comarca, pues que la misma empresa sea capaz de proponer alternativas sobre la mesa que sea viable para que pues, siga habiendo cierto peso industrial y el empleo no se queda, ¿no? Para mí son otras distintas en el sentido de cuando hablamos de liderar, no es no corresponsabilizarse. O sea, si tú puedes liderarlo, siempre y cuando sea para un fin que sea socialmente aceptable y que tenga pues, unas cuestiones sanitarias pues, que sean claras, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que, desgraciadamente, las empresas que están liderando los procesos no están liderando unos procesos en el que estén creando más empleos, no son procesos los que estén creando un mayor valor ambiental, sino que vemos una vez más es que el beneficio económico es la mayor prioridad y muchas veces a costa de pues, los ahorros de los consumidores y las industrias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderar, voy a dar el ejemplo claro de la COP28 última que, si lo recordáis, fue en Abu Dhabi, en la que el presidente fue un jeque que era presidente de la Abu Dhabi National Oil Corporation, o sea, la petrolera estatal, fue este jeque el que presentó pues, todo el tema de la lucha contra el cambio climático y desde el minuto uno sabíamos que esta gente no iba a liderar esta transición, porque esta gente quiere liderar otra cosa, ¿no? Y yo por mucho defensor, cuando la ministra Teresa Rivera acusa a José Lima de retardista, porque siguen peleándose por no querer electrificar la movilidad, porque ellos no lo tienen necesidad, porque ellos tienen combustible. Ellos saben que han ido muy tarde y China ya les ha adelantado con los coches eléctricos, tienen mejor tecnología, tienen mejores baterías. Ahí está KTM, la mayor empresa de baterías del mundo es China. Tienen a BYD, tienen a Extend, tienen a NIO, las que son empresas de construcción de coches eléctricos en China. Entonces, Repsol y Europa han visto que China les ha comido el terreno y no pueden competir. Entonces, lo que están haciendo es: vamos a crearnos todo lo viejo, vamos a crearnos los fósiles de combustión, vamos a seguir teniendo combustibles fósiles o sintéticos porque hemos perdido la guerra contra China. Entonces, esto nos quieren liderar. Esto nos quieren liderar. Entonces, cuando decimos que no podemos traducir que esta gente no lidere, es porque no están pensando en lo mejor para la sociedad, sino lo mejor para su corporación y sus beneficios, ¿no? Eso no implica que, si Iberdrola, la ciudad de quiera una estrategia, tenemos responsabilidad de una nueva industria en lugar para fomentar todo tipo de industria más sostenible en el territorio. Pero entiendo siempre que cuando hablamos de liderar, hablamos un poquito, pues lo que hemos visto en las grandes corporaciones, especialmente petroleras y gasísticas, lo que tienen es perpetuar y retardar la transición porque ellos tienen combustibles. Esto lo hemos visto también, no sé si en Asturias está Nortegas como distribuidora de gas, porque hasta Cantabria sí llega, pero en las gasísticas también estamos viendo una huida hacia adelante con el H2Med, este gasoducto que quieren utilizar gasoducto es hidroducto realmente, que quieren hacer una tubería de hidrógeno que vaya de España hasta Francia para transportar hidrógeno.
cuando es mucho más sencillo transportar la electricidad. ¿Por qué no transportan electricidad? Porque en las gasolineras no transportan electricidad, transportan gas. Entonces ellos tienen que seguir con el gas y estar un gas más limpio, con hidrógeno verde, que sea muy eficiente y sea mucho más barato, inteligente y eficiente energéticamente transportar electricidad. Pero ese no es su marco de negocio, les da igual. Entonces, aprovechan los grandes fondos de inversión, los grandes fondos europeos, para presionar a los gobiernos bajo la amenaza de si no perdemos empleo, pero lo están creando ellos y están generando ellos un marco energético que no es viable. Por eso digo que no hay que confundir que estas empresas no puedan tener responsabilidades en la generación de empleo y crear industria, pero que se están generando desgraciadamente, sobre todo las empresas gasísticas, a un marco que les beneficie a ellos no a nosotros. A ver, decías, bueno, que el ayuntamiento acompañó a los trabajadores, ¿no?, en su reivindicación. Bueno, si nos puedes decir cuál es el ayuntamiento y su composición política. Pero bueno, la pregunta que te quería decir es que también decías que habían blindado el tema de la calificación de los terrenos, ¿no? Y te preguntaba cómo se blinda eso, ¿no? Porque en principio los planes generales son modificables, son revisables. O sea, ¿cuál fue la movida, ¿no? La forma, ¿no?, en que hicieron ese blindaje. A la segunda pregunta creo que no te puedo dar una respuesta satisfactoria. O sea, creo... Porque, puedo decir algunas cosas de cabeza, pero igual me las estaré inventando, así que... Pero creo que igual tiene que ver con una cuestión como de que no se pueda cambiar la calificación en determinado número de años o una cuestión creo que fue más... pero, o sea, no fue un... Creo que... Lo dejo ahí porque no sé exactamente el formato concreto. Y bueno, la composición del ayuntamiento, o sea, en este caso, el ayuntamiento del pueblo está gobernado por EH Bildu, que cambió en las últimas municipales, y bueno, hasta ese momento había gobernado el PNV. O sea, que le damos favor de la política también. Claro, sí. O sea, justamente en una cosa así creo que también y esto lo comentábamos en todas las asambleas y grupos, sesiones de trabajo que se tuvo con la plantilla, que éramos completamente conscientes de que una cosa así sea satisfactoria, que se lleve adelante, es una combinación de astros muy elevada, y ahí entra la combinación de astros de la herramienta sindical, del contenido, de las políticas en ese momento aprobadas, de quién está gobernando en cada una de las responsabilidades, etc. Y bueno, también ahí jugó, no sé, creo que todavía no podemos hacer una valoración, pero que si era positivo o negativo también la presencia de las elecciones autonómicas en mitad del proceso, porque también, claro, eso también hacía que... Sí, que los propios equipos de gobierno dentro de la administración, pues igual no iban a ser los mismos, aunque seguirán gobernando los mismos. Entonces, bueno, efectivamente, para que algo así funcione, es una alineación de astros muy grandes en la que entran todo tipo de factores. ¿Y cuánto tiempo se dan los trabajadores para conseguir poner la factoría otra vez en marcha? ¿Cuál es su horizonte? O sea, este proceso está todavía vivo y hay una asamblea de este foro de discusión el 28 de este mes, ¿sí? Sí, el 28 de mayo, y ahí será quizá una de las cuestiones que se aborde, como aunque sea internamente, como de, bueno, pues vamos a impulsar eso, que de aquí a tanto tiempo se hayan dado estos pasos, también porque ahí sí que es importante que procesos como estos no se eternicen demasiado en el tiempo por ya el propio impacto psicológico que supone. De hecho, ya ha sido bastante impacto psicológico que uno de los elementos por los que se ha podido hacer esto es que en el momento en el que se anuncia el ERE, se pensaba que eso iba a ser un ERE de dentro de un mes, periodo de consultas y cierre, pero hubo un cambio en la legislación laboral durante verano que hacía que
no me acuerdo a partir de qué número de empleados, pero el momento hasta el periodo de consulta sean 6 meses, entonces esto se anunció en septiembre y el periodo de consulta se empezó en marzo, y eso también fue lo que hizo posible poder hacer un proceso de discusión, un proceso de elaboración también de estas características, lo cual es, entre comillas, positivo porque te da más margen para prepararte, pero también es devastador a nivel de la plantilla y los trabajadores que están ahí viviendo todo eso, viendo cómo su futuro pues está pendiente está yéndose al garete, pero hasta dentro de 6 meses u 8 meses no tienes una respuesta definitiva. Entonces... No, te lo planteaba porque, por poner cosas sobre la mesa paralelo, ¿no? Aquí en Langreo, estaba mirando el teléfono no porque no te hiciera caso, sino porque no quería equivocarme en la fecha. Aquí en Langreo hay una factoría en el polígono de año 1, que es la factoría de Vesuvius, y Vesuvius cerró concretamente en 2019, ¿no? Entonces, insisto, en procesos inversos, la administración, la que dice, no os preocupéis, cerráis, pero vamos a buscar un plan industrial para la planta, nos comprometemos con un plan industrial para la planta. Bueno, el plan industrial para la planta lleva prometiéndose desde el 19, estamos en 2024, y ahora parece ser que de la mano de Iberdrola, pero que yo creo que Iberdrola más pone el nombre que otra cosa, el capital lo pone una empresa que se llama Exxon, que es fabricante de paneles, de componentes para paneles solares, ¿no? Y claro, ahora en el 24 o 5 años después, la administración intenta, perdonad que sea tan crítica, pero la administración intenta vender que vamos a abrir la planta, en teoría la abrían en el 24, todavía no ha abierto, luego era en primer trimestre de 2020, era en 2023, septiembre, no abrió. Primer trimestre de 2024, no ha abierto. Ahora dicen que es septiembre de 2024. Y dicen que están llamando a los trabajadores de Vesuvius. Claro, hace mucha gracia, ¿no? Cuando yo como periodista a veces vas a preguntar y preguntas y dices tú, pero bueno, es que, claro, es que hay gente de Vesuvius que no quiere venir. Hombre, claro, es que en 5 años te tendrás que haber buscado la vida, ¿no? Para sobrevivir y seguir teniendo empleo, ¿no? Es difícil. Por eso te hablaba de qué horizonte se plantean ellos, que entiendo que será más razonable que el que plantean desde el proceso inverso, desde la administración hacia el trabajador. O sea, porque yo creo que es el único proyecto así en el que Iberdrola, perdonad si me equivoco, se ha implicado aquí, ¿no? O sea, porque de dar empleo no ha habido nada más, es el desmantelamiento y por ahora no hay nada sobre la mesa que vaya a ir ahí. Sí, yo... ¿Puedo? Sí, claro. Sí. Revisando un poco la literatura para estos días antes de esta jornada, pues volví a repasar lo que fueron las conclusiones del proceso de participación pública impulsado por el Instituto de Transición Justa. En ese proceso participaron 83 asociaciones de aquí del Valle de Nava. Y tiene 2 conclusiones que son fundamentales, porque se hicieron muchas propuestas. El propio sujeto, los analistas de ese proceso de participación ya descartaron algunas cosas, ya dijeron en esto no entramos, esto no nos parece que tiene que ver con la realidad de aquí, y entonces para mí es muy relevante que hay 2 elementos que recogía, o 3 elementos que recogía Xavi antes. En el resumen, una para el Nalón, era el futuro ligado prioritariamente a las tecnologías de la información y la comunicación y la regeneración de los baldíos industriales y los suelos degradados, ¿no? Y eso
lo recoge eso como dos elementos fundamentales y hay que tener en cuenta que este proceso de participación pública, tal como se dice en el documento, inspiraría los contenidos posteriores del convenio. Convenio entre, hasta donde yo llego, se tiene que firmar, según la ley de cambio climático, se tiene que firmar entre el Ministerio, la participación de la comunidad autónoma y se suscribe por parte de los ayuntamientos. Y que yo sepa, aquí los ayuntamientos no han suscrito nada. Entonces, la paradoja, a mi juicio, que se da es que ese trabajo de participación pública, donde se recoge esas ideas o esos elementos como fundamentales para relanzar la comarca del Nargón y Langreo específicamente, o sea, se dejan de lado. No se tienen en cuenta, porque después las actuaciones que está recogiendo el Instituto de Transición Justa no tienen nada que ver con las TIC, no hay ningún programa por parte del Ministerio de promoción de incentivación, ¿no? Que diga, bueno, pues una empresa del sector de las TIC que se instale aquí va a tener tantas ayudas. No, nada de eso. Entonces se está apoyando desde el geriátrico de Sama, que ya existía el proyecto antes de llegar el Instituto de Transición Justa, ¿no? Porque ya ese proyecto ya fue apoyado por Sodeco. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con una empresa que quiere instalar en Lada dedicada al tratamiento de residuos plásticos, que ya estaba apoyada en su momento por Sodeco también, ¿no? Junto a eso, pues meten, por ejemplo, el soterramiento de las vías de Fede, que no debería ser transición justa. Que no tienen nada que ver con la transición justa. Entonces, esta situación es la que a nosotros, desde el Concello por la Transición, pues la que, digamos, nos preocupa. Porque fue muy relevante que de ese proceso de participación pública, y así lo recogiese quien redactó ese documento final, pues se pusiesen esos elementos. Las TIC como, digamos, fórmula de enganche para la nueva diversificación económica y regeneración de los espacios, de los baldíos industriales, que es una parte muy importante. En Langreo es el 25% del suelo urbano. Es decir, una cuarta parte del suelo urbano son baldíos industriales. Es lo que comentaba Xavi, ¿no? De los procesos de participación que luego al final acarrean en muchas ocasiones más frustración que construcción a futuro, porque al final no se tienen en cuenta. Y yo quería apuntar dos cosas más que me parecen importantes en paralelismo con las ideas que tú planteabas, Xavi. Una es la de una empresa pública energética. Yo no sé si sabes que aquí la hullera pública es muy llamativo, ¿no? Porque las grandes empresas quieren ser también empresas de energías limpias, ¿no? Bueno, pues aquí UNOSA, que es la que ha extraído carbón siempre, un planteamiento que hacen los sindicatos continuamente al gobierno del Principado para que lo lleve a Madrid, es convertir UNOSA en una empresa pública de energía.
es muy llamativo. Cuando, bueno, hay que decir que el desarrollo de las energías limpias por parte de UNOSA, pues bueno, ellos deben pensar que lo están desarrollando bien y a prisa. Es llamativo porque yo personalmente conozco gente que empezó en el año 2007 a hablar aquí de almacenamiento energético, de geotermia, y estoy hablando de 2007, y 17 años después nos vuelven a vender los mismos procesos de investigación y demás, y como que ahora los van a poner en marcha, ¿no? Es verdad que ahora sí, la geotermia ya la han puesto en marcha, y esa misma empresa que te estoy hablando, que quiere ser una empresa pública de energía, hace unas semanas, ¿no? Hubo una reunión aquí para generar lo que tú llamabas una comunidad energética, que decías que tuviéramos cuidado quién paga al final. Las asociaciones estas de comunidades energéticas están recabando vecinos que quieran conformar esas comunidades energéticas, ¿no? Pero estoy hablando de empresa pública, es una empresa pública 100%, no es empresa privada. Entonces, bueno, es llamativo, ¿no? La idea de esa sociedad pública de energía. Yo no sé si consideras que esto puede ser algo más a nivel nacional, ¿no? Ir haciéndolo a nivel autonómico. Sí, hombre, a mí se recordan estos años 80, años 90, José María Aznar y Pedro González, una gran privatización de las empresas públicas estatales, ¿no? Ahí se fue Telefónica, Repsol, se fue el Banco Argentaria, ahí se fue Euskadi Nortegas, que ahora el dueño de Nortegas es JP Morgan, y luego tenemos las empresas vascas como Iberdrola, el máximo accionista es el Fondo de Qatar, o empresas vascas como también Repsol, bueno, estatales, Repsol, que máximo accionista ahora mismo es Blanco, ¿no? Entonces, hay un desmantelamiento brutal que lo estamos hablando de la forma de cuando ahora mismo pues, ocurre lo de Mecaner o una gran empresa como Stellantis, pues se destruye empleo. Todos miramos a los gobiernos y es que los gobiernos no tienen herramientas porque no tienen empresas públicas. Si tuviesen empresas públicas o fondos de inversión potentes para decir vamos a comprar una empresa o vamos a capitalizar esta empresa que está en riesgo o le tenemos los fondos para ello, es que no ha habido nada de eso hasta hace nada. De hecho, durante los últimos 4 años nosotros hemos sido muy insistentes en el gobierno vasco de crear un fondo público de la misma manera que lo hacen los grandes fondos de inversión de Wall Street. BlackRock, Vanguard, State Street, Goldman Sachs, se van comprando empresas por todo el mundo y de repente vienen a España, compran unas empresas y a los 4 años las venden. Y de repente vemos que industrias arraigadas en nuestro país se van y que y mientras tanto pues el gobierno se quiere estar comprando acciones de estas empresas, lo que han dado es ayuda a fondo perdido durante décadas. Fondos Next gratis, presupuestos gratis, subvenciones gratis, pero BlackRock no da nada gratis, Vanguard no da nada gratis, compran acciones y compran las propiedades de esas empresas, ¿no? Entonces, la política liberal que se ha llevado en España en los últimos 30 años también ha propiciado que hoy no tengamos herramientas cuando de repente se va una gran empresa. Porque dices, ¿quién es el caballero blanco que va a venir ahora a Asturias o a Mecaner a solucionar esto? El gobierno vasco no tiene empresas estratégicas públicas para decir, bueno, como tenemos una empresa energética, vamos a crear aquí en el polígono industrial pues unas centrales eólicas, o sea, unas centrales solares o unos instaladores o mantenimientos, o bueno, podemos tomar a la gente para que monte estas placas solares, o sea, no tienen ellos estructuras ni empresas para poder proporcionar nada a la sociedad. Entonces siempre están como esperando a que venga una empresa, una gran empresa generalmente, a solucionarlo, ¿no? Y básicamente las herramientas que estamos utilizando son ayudas fiscales, subvenciones a esta empresa para promover o reclutar en este territorio a una nueva actividad, pero siempre es porque ya nos hemos desnudado en los últimos 30 años y hemos creado una política en la que hemos permitido a los grandes fondos comprar las empresas y nos hemos deshecho de las empresas estatales
estratégicas, ¿no? Lo hemos comentado, ya no tenemos una empresa de telecomunicaciones, importantísimo, una telefónica en un ámbito de 5G, inteligencia artificial, protección de los datos, servidores en la nube públicos. No tenemos nada de eso porque no tenemos una empresa pública. Sector energético, vendimos Endesa y hoy es el gobierno italiano el máximo accionista de Endesa. O sea, es todo muy curioso, ¿no? Entonces, cuando te deshaces del patrimonio estatal y no es suficientemente ágil para competir con los grandes fondos de inversión que te van poco a poco comprando no únicamente empresas, también viviendas, también suelo rural, también garajes, lonjas, van comprando poco a poco un gran patrimonio industrial y de suelo a nivel no únicamente en España, sino en toda Europa. Los gobiernos se encuentran sin herramientas para que cuando una gran empresa se va, dices, ¿cómo le damos vuelta a esto? Y la única manera de darle la vuelta es retar y dar ayudas a que venga una gran empresa y que ellas pongan sus condiciones para poder avanzar y dejar de industrializar una zona que ha sido pues golpeada. Entonces, pues sí, la verdad es que nosotros propusimos una empresa pública vasca, pero también propusimos la misma a nivel estatal. En ambas, PSOE, PNV, PP, fueron pues, los partidos que nos quisieron promover esta idea de crear una empresa pública porque saben que va en contra de las redes energéticas que no quieren tocar, porque también, como todos sabemos, pues ha habido mucha puerta giratoria con estas empresas públicas, con estas empresas privatizadas. Entonces es muy difícil, pero estoy muy de acuerdo contigo, Bárbara, en que el marco siempre hubiese sido mucho más interesante hacerlo a nivel estatal, porque tiene mucho más potencia y siempre puedes generar mucho más trabajo en todas las regiones. Bueno, no sé si tenéis, llevamos hora y media. No sé si tenéis alguna pregunta que plantearles. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que habéis contado, la verdad. Sobre todo, bueno, las dudas, o sea, la fuerza de la gente de Vizcaya y luego las dudas que tú planteas también, ¿no? Sobre esta transición justa que nos lleva a combustibles a que lidere gente con tecnología que realmente muy limpia al final no va a acabar siendo, ¿no? Y que no se apuesta por lo que decías, transporte público, electrificación y que sean las grandes compañías las que vuelvan a llevarse los fondos públicos para volver a hacer ellos más negocio que generar trabajo, ¿no? No me gusta ser pesimista, o sea, yo sí creo que el Instituto de Transición Justa fue una buena idea, ¿no? El hecho de que naciese la idea de plantear justicia para unos territorios que van a ir perdiendo empleo porque el mundo cambia y todo cambia, ¿no? El hecho de que el concepto justicia entre dentro de la política no está nada mal, otra cosa es desarrollarlo y tal vez los procesos participativos se llevan con mucho tiempo, ¿no? Porque a mí me consta que el Instituto de Transición Justa sigue haciendo charlas, escuchando a vecinos, pero claro, yo he ido a varias de esas charlas como vecina de la cuenca y hablas y dices tú, pues muy bien, vine aquí, me desahogué, me voy para casa, pero no acabo de ver nada, ¿no? Hay cosas del Instituto de Transición Justa que son curiosas, ¿no? y que están bien en territorios como este que se despueblan, ¿no? Que están bien dar dinero para la cultura, ¿no? Porque hablamos también siempre de TIC y de tal, pero bueno, para desarrollar un tejido cultural y ahí se está haciendo un buen trabajo, yo creo. Entonces, bueno, esperemos que nos escuchen, ¿no? Que haya foros de este tipo en el que podamos compartir experiencias que al final vemos que van como muy en paralelo, ¿no? Yo creo. Y que tenía una observación sobre todo enfocado para marketing. Cuando decís lo de la alineación de astros, la alineación de astros no es casual. La alineación de astros no es casual. La alineación de astros yo creo que se da en Euskadi porque yo soy una sociedad con un tejido de participación, de militancia, no vamos a remontarnos, pero es evidente que si hay un sitio donde se puede salir. Y además funciona de una manera proactiva, que es como decir, llevándote a ti, al equipo que hiciste esta historia,
cómo podemos jugar con nuestras piezas de ajedrez por delante, ¿no? Y aquí en Asturias lo que ocurre es que los astros son pocos y no están alineados. Claro, esta es una sociedad mucho más desestructurada en ese sentido. Aquí el desmantelamiento industrial, que fue también un desmantelamiento de culturas obreras, de participación, es mucho más profundo. Y lo que te encuentras, hablabas tú antes de esa empresa pública tan fastuosa, ¿no? Bueno, pues vamos a lo mismo que te está hablando de la geotérmica y estas cosas, te está proponiendo quemar combustible sólido recuperado de la térmica de la pereda. Y aquí hay una sociedad civil que si hay una serie de tics nerviosos o de mecanismos que se le activan muy rápidamente. Cuando surge, por ejemplo, un proyecto como el de quemar combustible sólido en la pereda o montar una fábrica de plásticos en el museo, rápidamente hay una reacción. Y además una reacción que funciona de manera automática, articulada y que suele conseguir por lo menos paralizar eso. Pero luego, aquí yo creo que fallan a muchos niveles una serie de cadenas de transmisión de conocimientos y claro, estamos trabajando con un panorama muy complicado. Todas estas políticas de transición justa, entre comillas, greenwashing, proyectos inviables o fábulas del mago de Oz que se nos venden muchas veces, claro, es muy difícil hacerles frente. Aquí, por ejemplo, te llegan hablando de, voy a poner el gran proyecto que está en la mesa y sobre el que yo tampoco tengo una valoración clara. Se te habla, por ejemplo, del proyecto de ArcelorMittal de montar una acería de hidrógeno, etcétera, y el mantra es que eso, hidrógeno, eso es bueno. Como no genera condensación atmosférica, no da chimenea echándome el humo delante de la cara, eso tiene que ser bueno porque sí. Entonces vamos a apostarlo toda esta carta. Claro, 450 millones de euros, que van a implicar también una reducción de empleo, porque lo que salga de ahí, si es que finalmente sale, va a ser una cosa mucho más compacta que la que había. Y no hay debate sobre eso. El único mantra social que yo detecto en el debate público es no lo quiere hacer porque necesita que demos más perres. Sí, tal cual. Pero el debate no va más allá de eso. Y creo que esto exigiría un debate mucho más hondo. El final del debate sobre estas cosas estaba también capitaneado por una tecnosfera, y bueno, tú eres ingeniero industrial, ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Un ecosistema de personas que, claro, avalan todo este tipo de soluciones y dicen, esto es bueno, hay que ir por aquí. Y el resto de la sociedad civil está muy desconectada con eso, es difícil, ¿no? En fin, me gustaría, si puede ser, conocer tu opinión como ingeniero sobre esta clase de macroproyectos que hay ahora mismo para Asturias, los que conoces o los que puedes tener. Además son los que se lleva casi toda la financiación, porque está el de Agüero, que se lleva una millonada de fondos de los de Asturias, y luego, sí, la famosa factoría que yo también dudo que la veamos, pero que... Yo dudo que la veamos por una cuestión de costos, ¿no? Porque sí, de rentabilidad para la empresa. Pero evidentemente, si le llenamos el bolsillo de dinero, pues va a ser que sí, porque al final se la estaremos pagando entre todos, ¿no? Como la corona a Carlos I. Sí, o sea, yo no ostento con orgullo el título de ingeniero industrial, creo que voy por la vida a pesar de ello, pero o sea, creo que en general entender la crisis ecológica implica que no hay como un proyecto mágico tecnológico que te lo vaya a solucionar. O sea, por mucho que ArcelorMittal se ponga... En Asturias, desde el cierre de la minería, eso es lo que se viene esperando. Que venga un ángel del cielo y nos salve. Aquí llegó a dimitir un gobierno autonómico porque llegó a tener entre manos una refinería que iba a traer 10.000 puestos de trabajo y resultó ser un estafador internacional que la traía. Sí. No, o sea, eso como que... Pues eso, que creo que no, confiar en un gran proyecto que lo salve todo no va a avanzar, o sea, va a ser, siempre va a ser de alguna forma pan para hoy, hambre para mañana. Y o sea, porque no va a solucionar la crisis ecológica, o sea, eso es lo primero. Y luego, por otro lado, porque, bueno, pues la propia dinámica de competencia global, etcétera, pues va a hacer que en algún momento pues sea el sureste asiático quien te produce el acero verde con hidrógeno pues más barato de lo que estabas haciendo tú. Entonces, acabas, mientras te mantengas en ese marco, y mientras sea como una cuestión de esperar que dándole ese dinero a la empresa, pues se mantenga el empleo, porque, o sea, el propio marco de estimular la inversión creo que
es inadecuado, creo que es como mínimo insuficiente para hacer la transición a la escala y la velocidad necesaria y desde luego en la forma justa. Y enlazándolo como con lo que decías antes de que los astros presentes en Euskadi no son los mismos que aquí, creo que hay como un elemento que pongo, no sé si se ve, pero pongo una cosa que tenía antes que no la he sacado, o sea, creo que no puede entenderse la transición social o la transición energética justa desde un marco de paz social. Básicamente, o sea, no hay forma de hacer la transición justa con paz social. Esto es, necesitas estrategias sindicales que asuman el conflicto, que asuman la ruptura, que asuman el contrapoder. Y eso es lo que hace que sea posible, creo que con un 60% de representación sindical en Euskadi, que asume el contrapoder. Es lo que permite también que se puedan realizar procesos con cierto interés en este sentido. Y creo que justamente, o sea, no vas a llegar a un acuerdo entre administración y empresa de mantener empleo y haciendo la transición en un marco de competencia global, etc. Si el proyecto de acero verde, de ArcelorMittal, supone una reducción de la plantilla, pues se disputa la reducción de jornada laboral sin pérdida para mantener la plantilla. Y eso les va a suponer más dinero, le va a suponer menos beneficios, pero oye, que te estamos dando 400 millones. No. Y eso no va a ser en un marco de paz social, en un marco de concertación. Creo que ese elemento creo que atraviesa todo esto y cuestiones eso de reducción de la jornada laboral, planes de reconversión específicos impulsados con el protagonismo de la clase trabajadora, también como esa propia capacidad de anticipar y planificar los conflictos que sabemos que se van a dar en diferentes sectores, son esenciales para afrontar esos conflictos y justamente eso, creo que es esencial en todos estos procesos que la clase trabajadora no sea como un sujeto pasivo al que proteger o darle las migajas o tal, tiene que ser quien lidere. Sí, porque si no es quien lidera, pues te lo hacen y la administración es incapaz, no tiene las herramientas suficientes y las empresas pues van a hacer lo que hacen, que es buscar el beneficio.